La encontré de rodillas sobre el mármol frío del baño, frotando con una esponja que había perdido ya su color, mientras el olor a limpiador químico se pegaba a su cabello y a la colcha blanca de la habitación contigua. Sus manos, finas como hojas secas, apretaban la esponja con el mismo cuidado con que alguien aprieta un recuerdo, con fuerza, por no dejar nada atrás. En su espalda, atados con una tela que la nuera había elegido por practicidad, dos bebés dormían apacibles, como dos piedras de río que hubieran rodado hasta caer en ese lugar seguro. No era una imagen de ternura, era una escena de resignación. La casa, cuando uno entraba por la puerta principal, contaba otra historia: mármol pulido, arte contemporáneo en las paredes, el eco del taconeo de quien pasa por los pasillos como si fueran pasarelas. Allí todo brillaba, pero en el cuarto de servicio el brillo se gastaba en las manos de ella, un brillo que no pertenecía a la mansión, sino a las cosas que soportan la vida sin que nadie las note. Y entre ese brillo y ese fondo se movía Carla, siempre impecable, con una voz tan fría que parecía venir de una plancha recién pasada. Otra vez dejándolo de la cocina a medias, dijo Carla sin mirar a la anciana: «Si vas a hacer algo, hazlo bien. No quiero excusas». La anciana alzó la vista apenas. Sus ojos eran mapas de muchas estaciones, huellas de días templados, de inviernos largos, de sorpresas discretas. Tenía el nombre de María Lucia, aunque en la casa a veces parecía que los nombres se convertían en etiquetas prácticas. Su voz, cuando habló, fue una corriente suave, que no pretendía discutir con la corriente de acero que la enfrentaba. «Lo haré mejor, hija», musitó. «Perdón». Era la palabra que había aprendido a acomodar en las puntas de todas sus frases. Perdón por despertarse tarde, perdón por cometer un descuido, perdón por existir lo suficiente como para demandar atención, perdón por ser la madre de alguien que no estaba allí para verlo. La nuera, con la exactitud de quien esconde sus emociones con un gesto medido, dejó la espátula en una repisa y se secó las manos con una servilleta. Su perfume era una nota fría que se pegó en el aire. No levantó la voz, nunca lo hacía cuando había testigos de los pasillos. Su poder vestía de disciplina. «No quiero dramas. Si Ricardo aparece y ve esto, le doy una razón para... Ya sabes, no quiero problemas». La anciana entendió la frase a medias. Entendió también que «problemas» era la misma palabra que había barrido su dignidad por años. Entendió que para proteger al hijo había aprendido a silenciar su propio cuerpo. Había aprendido que la felicidad del hijo era un cristal fino al que no se le debía arrojar ninguna piedra, aunque las piedras fueran palabras, empujones, tareas que deshicieran su espalda. En otro tiempo, cuando los niños aún llenaban la casa de risas y momentos que olían a pan recién hecho, Ricardo había sido un muchacho que corría entre las mesas con una pelota gastada. Había llegado a ser un hombre que compró naves, viajó por el mapa, llenó su nombre de siglas y contratos. Tenía el mundo reducido a una agenda y a un pasaje de avión. La casa se volvió su tablero desde la distancia, un lugar que se mostraba perfecto en las fotos que enviaba como prueba de una vida completa. Pero las fotos no mostraban la vida de detrás de las cortinas, la casa que respiraba por la rotura de sus costuras. María Lucia vivía en el tiempo de la casa como quien habita una vieja canción, con la letra bien aprendida, sabiendo cuándo bajar la voz en el coro y cuándo dejar que pase el compás. La gente la veía como la abuela cariñosa, la que mece a los nietos, la que está por si hace falta. Nadie, sin embargo, había leído el tiempo que pasó sentada en cuclillas para alcanzar una taza caída, las noches en vela por los llantos que no podía sostener sin moverse demasiado, el silencio que aprendió para no despertar la culpa en su hijo. La dinámica se había normalizado. La nuera daba órdenes con una calma que cortaba. «Pasa la aspiradora, diles que no entren en la sala, no la dejes exhibirse ante los invitados». Si alguien pedía explicaciones, Carla justificaba sus exigencias con frases que olían a eficiencia. «Es por la limpieza, es por la imagen, es por la salud de los niños». Palabras limpias que barrían las grietas humanas. Y María Lucia, por amor y por miedo, aprendió a leer esos eufemismos y a convertirlos en obediencia. En el cuarto, la tela que sujetaba a los bebés había dejado un surco rojizo en la piel de su espalda. No era una herida de un golpe, sino la marca de las horas,
la evidencia de que su cuerpo había sido el escenario donde se sustentó la continuidad de la casa. Había días en que las manos le dolían tanto que cada movimiento era un cálculo: cuánto aguantar, cuándo pedir ayuda. ¿A quién pedir ayuda cuando el hijo de uno vive con agenda llena y noches de hotel? ¿A quién decirle: tu esposa me obliga a limpiar hasta que me duela la cintura? Esas palabras eran como vidrio en la garganta, cortaban el aire y dejaban sal en el borde de la verdad. Los nietos, por su parte, eran nubecillas de futuro. Lo que ellos recibían de la abuela no era lástima, sino atención. Ella les cosía botones, les contaba historias de barcos y de personas que cruzaban ríos para encontrarse, y en esas historias cabía también la ternura que le quedaba. Pero la presencia de los bebés no neutralizaba la humillación, la convertía en algo más cruel. El objeto del exceso de trabajo era a la vez el combustible del silencio. ¿Cómo gritar si el grito podía sacudir la casa donde su hijo dormía en paz, donde su nuera manejaba la agenda de la casa como quien dirige un escenario? La casa aprendió a respirar a dos velocidades, la de sus espacios iluminados y la de sus agujeros oscuros. En el desayuno, la mesa estaba puesta como en un anuncio. En la cocina, la anciana se partía en tareas sin que nadie preguntara si tenía fuerzas para eso. Cada orden dejaba un eco en los pasillos, y entre esos ecos se esparcía una costumbre de callar. Si fueras ella, ¿qué harías? ¿Qué línea trazarías entre proteger a tu hijo y protegerte a ti misma? No es fácil responder con certeza cuando la voz del afecto pesa más que la voz del propio cuerpo. Una tarde, quizá un martes, quizá un jueves, los días se habían vuelto una hilera de obligaciones. Carla entró en la lavandería con una bolsa de ropa para lavar y un gesto que era una condena en sí mismo. Miró el sillón donde la anciana había dejado caer un chal y comentó sin sorpresa: «Siempre tan despistada. Mira, me ocupé yo. No te hagas problema». María Lucia aceptó la ayuda como quien acepta una bocanada de aire cuando la garganta se cierra. Agradeció con la sonrisa de quien evita un conflicto. La sonrisa en ella había aprendido a ser una herramienta diplomática. Preservaba la paz y ocultaba el roce interno. A lo lejos, en el estudio, el teléfono marcó un número que solo interrumpía la quietud. Ricardo llamaba, sin duda desde otra ciudad, para preguntar con voz rápida si todo estaba en orden. «Todo bien, hijo», contestaba María en automático, y la frase se pegaba al auricular como un barniz. Él hablaba desde hoteles, desde salas de juntas, desde aviones. Su casa le llegaba como un recuerdo perfumado y ordenado. En sus viajes repetía a veces el mismo gesto, una foto de la sala, una anécdota breve, pero no volvió a ver con detenimiento la costura de su propia historia. La distancia para él fue una funda protectora. La distancia justificaba la ausencia. Si algo, pensó, merecía la pena ser dejado, era aquello que él consideraba accesorio, el cuidado cotidiano de los otros. Hubo días en que algunos vecinos notaron la presencia de la anciana en las mañanas, cargando bolsas de mercado o caminando con paso medido. Nadie en verdad se atrevía a llamar la atención. La casa era de Ricardo, un apellido que pesaba y que en la ciudad daba trabajo y tranquilidad. Decir algo no era solo molestar a una familia, era enfrentar una serie de puertas que no se abrían fácilmente. Así, la humillación se volvió silenciosa y tolerada, porque nadie quería ser la persona que rompiera un vaso en una mesa de cristal. Dentro de la propia casa, Carla construyó una narrativa de eficiencia que parecía no tener falla. Mandaba con frases cortas, movía la casa como quien mueve piezas en un tablero. Tenía una mirada que calculaba la exposición social con la misma precisión que marcaba la ropa de los niños para la tintorería. Era una mujer que había aprendido a ver la vida en términos de control y apariencia. Y en ese cálculo, la presencia de la madre del dueño era a menudo un gasto emocional que no estaba en su balanza. Aún así, no todo era frialdad. Había momentos en que, mirando a los pequeños, se adivinaba una ternura que intentaba escapar de su disciplina. Pero la ternura se veía reprimida por la urgencia de la imagen, la necesidad de mantener la casa impecable a los ojos de los amigos, la herencia social, la red de contactos. Es un mundo donde los afectos de lo cotidiano son una variable en la ecuación del prestigio.
Esa ecuación, sin embargo, fracasó en una tarde en que Ricardo decidió volver a casa por un trámite que, sobre el papel, debería haber sido insignificante, un pasaporte olvidado. No avisó con tiempo, no planeó una entrada triunfal, ni llegó para sorprender a nadie con regalos. Simplemente su viaje de negocios se acortó y una nota en su agenda le recordó que un documento suyo permanecía en un cajón. Tomó un vuelo, llegó con las ropas aún arrugadas del recorrido y pensó que tardaría poco. Al abrir la puerta principal no adivinó de inmediato la escena que lo esperaba. A veces el trayecto entre la calle y la verdad es un corredor de espejos. Primero llegó a la sala, donde alguien había dejado un vaso sin terminar. La luz del mediodía entraba por los ventanales y dibujaba formas sobre la alfombra. Los cuadros parecían sonreír por obligación. Él dejó la maleta y notó en el aire un olor que no encajaba con la pulcritud habitual, una mezcla de limpiador y fragancia artificial, y algo más, una humedad como de cansancio. Subió las escaleras con el paso suelto de quien vuelve a su territorio. Fue entonces cuando la vio. La escena en el cuarto de servicio se le pintó en el rostro como si alguien hubiera prendido un foco en su memoria. María, de rodillas sobre el mármol, con los 2 bebés sujetos a la espalda, la esponja en la mano apretando hasta que las uñas le marcaban la carne. Carla cerca, con una toalla doblada en las manos, observando cada movimiento como quien supervisa una producción. No había gritos, no hacía falta. La casa guardaba la voz cómplice de quien no quiere que nada estalle. Ricardo se quedó parado en el umbral, con el pasaporte aún en la mano, sin haber comprendido el texto de lo que veía. Su cuerpo reaccionó antes que su pensamiento. Se le tensaron los dedos, la mandíbula. Durante años las conversaciones que había tenido sobre la casa habían sido notas superficiales, como preguntar si el jardinero había pasado o si la alarma funcionaba. Jamás imaginó que el hogar se sostuviera a base de costumbres que quebraban lo humano. Había en su pecho una sensación nueva, culpabilidad caliente. No sabía si era por no haber estado, por haber permitido que la ausencia se llenara de órdenes en vez de visitas, por haber querido que su vida fuese perfecta a costa de no ver la perfección que se rompía en su propia madre. Esa sensación lo atravesó como una brisa helada que llega de pronto. Incomodidad, sorpresa, rabia contenida. Carla oyó el ruido de la puerta. Giró con la precisión del que espera a alguien que respalde su posición. Padecía la confianza de quien cree que aquello que hace está justificado por una idea de orden. Su primera respuesta fue un pequeño gesto de control. Recogió la tela que sujetaba a los bebés y la alisó con las manos, como si quisiera borrar la evidencia de cualquier negligencia. Habló con voz neutra. «Marido, llegaste temprano. Ya sabes que estoy ocupada. ¿Trajiste el pasaporte? Es mejor que lo dejemos en la caja de seguridad para cuando vuelvas a salir». Ricardo no respondió de inmediato. Caminó unos pasos hacia el baño y al ver las manos de su madre, la marca en su piel, sintió que algo en su interior se fracturaba. Se acercó y acordó en su rostro un aire de justicia que no reconocía. «¿Qué es esto?», preguntó con voz baja, afilada. «¿Qué está pasando aquí?». Carla frunció el ceño como quien se molesta por un atraso en la agenda. Sus palabras se hicieron afiladas como corteza de cerámica. «No hagas una escena, Ricardo. Estás cansado. Tu madre exagera, como siempre. Si te preocupas tanto por la imagen, no quiero que esto se vea afuera». La frase de Carla contenía un argumento que ella creía irrefutable. La paz familiar se preserva cuando nadie remueve los cimientos. Para ella, denunciar aquello era abrir una puerta que llevaría a incomodidades, a chismes, a la posible rotura de una vida reconstruida alrededor del brillo. Pero en la voz de la nuera también había una defensa, la defensa de quien se siente responsable de su propio proyecto y ve la presencia de alguien más como una amenaza a ese proyecto. María Lucia levantó la mirada. Por un instante su cara amplió una decisión que llevaba tiempo amasando. Sus ojos mostraron la espesura de una vida que había aprendido a medir el daño, a controlarlo. Había llegado a un punto en que la acumulación de pequeñas humillaciones se volvía insoportable y la verdad pedía salir, no por rabia, no por revancha, por justicia de su propia existencia. «Ricardo», dijo con una voz que tembló porque las verdades a veces pesan, no es exactamente como ella dice». La nuera sollozó una risa corta, de esa que tapa miedo con ironía. «¿Otra vez?», replicó. «Si vas a hacer un espectáculo, mejor que sea en otra parte. Tienes negocios, por favor». La presencia del pasaporte en la mano de Ricardo se volvió un objeto sin uso. Lo dejó en la mesada. Sus ojos se clavaron en su madre,
y por primera vez desde que era adolescente comprendió que había delegaciones que no debieron existir. Había delegado el cuidado, la ternura, la atención, a la eficiencia de una gerente doméstica que no veía personas, solo funciones. Y ahora, frente a la evidencia de la marca en la piel y la escena de la esponja, comprendía que la mentira no era solo de su nuera, era una complicidad que había incluido su silencio. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, como si con esa sola pregunta pudiera recuperar los años perdidos. La pregunta tenía detrás una carga que no sabía interpretar. ¿Era reproche? ¿Era pedido? ¿Era culpa? María lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que la verdad se pronunciara con una claridad seca. Porque no quería destruir tu vida, hijo, respondió. No quería que creyeras que tu casa no era el hogar que imaginabas. Pensé que si yo callaba, todo seguiría bien para ti. Las palabras tuvieron la fuerza de una puerta que se abre en una pared. No era un secreto, era una confesión. En la habitación algo cambió de tono. La luz pareció más real y la casa, que hasta entonces había tratado de acallar ruidos, repuso su respiración habitual para escuchar. Ricardo cerró los ojos por un segundo, como si quisiese retener una imagen que duele. El aire entre los tres se volvió denso. Cada uno parecía medir la distancia entre lo que hacía y lo que decía. La nuera, cuya autoridad parecía inamovible hasta ese momento, sintió por primera vez que su argumento podría ser frágil. Se acercó un paso, con la defensa de quien necesita rearreglar la historia. «No es para tanto», murmuró. «Las cosas se exageran. Tu madre dramatiza. Creo que podrías entender que a veces la disciplina es necesaria». María inspiró con fuerza. Había un punto donde la vergüenza ya no servía de cortina. Sus manos se soltaban de la esponja y con ellas la costumbre de la obediencia. «No es disciplina», dijo con voz que no pedía ni perdón ni excusa. «Es que me hacían cosas que me hacían daño. Me pedían que hiciera todo por ellos y cuando fallaba me miraban como si fuera un estorbo. Me pedí silencio por amor a ti. Ahora veo que callar fue dejar de ser yo». Ricardo la observó entre la rabia suave y la incredulidad. En su interior se cruzaban imágenes de viajes, de reuniones, de momentos en que su ausencia fue un comodín. También, claro, la visión de su madre como pilar inquebrantable, que jamás pedía ni molestaba. ¿Qué podía decir ahora? ¿Qué dualidad enmendar? Carla, por su parte, ensayó una sonrisa que no le salió. Sentía que un terreno que ella había domesticado empezaba a temblar. Buscó argumentos rasgados que lucieran como sentido común. «Si vas a abrir este tipo de debates, Ricardo», dijo, «entiende que no es ligero. Hay compromisos sociales, hay gente que confía en nosotros. No puedes ponerlo todo en riesgo por sensiblería». La palabra sensiblería era una cortina que buscaba reducir un cuerpo que sufre a una exageración emocional. Era una técnica de minimización que muchas personas usan para no mirar lo que está delante. Pero aquella tarde ya no bastaba. Ricardo sintió que el mundo se dividía en dos, el que había aceptado como cómodo y el que ahora pedía cuentas. Tuvo por un instante la posibilidad de fingir que no veía, de guardar su pasaporte en el cajón y volver a la rutina. Pero no lo hizo, no por heroísmo, sino por la pulsión de reconocer una verdad que hacía tiempo estaba pidiendo ser oída. Se acercó a su madre y dejó que su mano rozara la suya. Fue un gesto tan simple que en otros días habría pasado desapercibido. Ahora era un puente. «Lo siento», murmuró. «No sé por qué no te vi». La frase estuvo llena de fragmentos. Lo que no dijo, que no supo priorizar, que su tiempo valía más que el cuidado, que la ambición lo había teñido hasta hacerlo mirar solo a la punta del iceberg. Lo que dijo, sin embargo, fue suficiente para que María sienta que algo cambió. Sus ojos se llenaron de una mezcla rara, alivio, culpa, esperanza. Era la intensidad de una vida que no se comprende a medias. Un silencio se instaló. No era el silencio amable de la casa preparada, era un silencio cargado de futuro. En ese silencio, las palabras de la nuera se volvieron más delgadas. No había gritos, pero las tensiones bullían sin control. Había, además, una sensación de que algo tenía que pasar. Ya no bastaba simplemente pedir perdón, no bastaba la disculpa privada. La dignidad reclamaba actos, no solo palabras. En la puerta, el pasaporte quedó abandonado, como si un objeto tan pequeño pudiera simbolizar la decisión de alguien de volver y enfrentar. Ricardo apoyó la mano en la pared y miró a la nuera largo rato,
como quien busca dónde comienza la responsabilidad y dónde termina la excusa. Vamos a hablar ahora, dijo finalmente. Quiero entender qué pasó y cómo lo arreglamos. Carla puso los ojos en blanco, no por desdén, sino por miedo a que la escena derivara en ruido público. Pero la conversación no era un ruido, era la apertura de una cuerda que llevaba años tensa. María se levantó con dificultad. Su cuerpo protestó, pero su espíritu, de alguna manera, se sostenía. Había llegado el tiempo de poner en palabras lo que su cuerpo ya había sentido. Mientras la casa, con sus lámparas y espejos, parecía contener el aliento, la historia empezó a moverse hacia un lugar donde las decisiones tendrían consecuencias más visibles. La verdad había salido de la garganta de una mujer que decidió, por fin, no ocultar su sufrimiento por miedo a apagar los sueños ajenos. Si esta historia te está tocando, suscríbete y activa las notificaciones para no perder el desenlace. Historias como esta nos recuerdan que la dignidad no se negocia y que nuestras acciones importan. Después de esa frase, la atmósfera cambió de dirección. Había algo en el rostro de Ricardo que no era solo arrepentimiento, era una suerte de indignación lenta que pedía alineamiento. Caminó hacia la cocina, cerró la puerta por un instante, como si necesitara ordenar algo en su interior antes de decidir. Al abrirla de nuevo, su decisión era más visible. Pidió que todos se sentaran. Hablen, dijo, no quiero acusaciones vagas, quiero hechos, quiero saber qué pasó, cuándo y por qué nadie me lo dijo. Carla respiró profundo. Sus manos se cerraron en torno a una taza imaginaria. Sabía que esta era la hora en que sus justificativos, hasta ahora eficaces, podían romperse bajo la claridad de alguien que tenía poder para hacer cambios. Esa posibilidad la asustó más que la culpabilidad misma. Y sin embargo, allí estaba, con la máscara a punto de resquebrajarse. María lo miró con ternura y determinación. Podía enumerar las pequeñas humillaciones, las tareas impuestas, las miradas que la despojaban de su valor humano, la exigencia de estar disponible a cualquier hora, el retardar el descanso para atender caprichos de imagen. Podía hablar de dolores, de noches sin dormir, de manos que no respondían a tiempo. Pero también podía hablar de por qué había callado, por preservar la idea que su hijo tenía de su vida, por creer que su silencio era una moneda que le compraría la paz de su familia. «No quiero que esto sea una guerra», dijo con voz trémula. «Quiero que entiendas que el silencio fue mi manera torpe de cuidarte. Pero ya no puedo más. Necesito ser vista como soy». La frase atravesó la habitación. No era una amenaza, era una petición clara. Ricardo la escuchó como quien recibe una notificación urgente. Supo la verdad, que no bastaba con palabras bonitas. Se necesitaban cambios concretos, redistribuir responsabilidades, acompañarla a citas, contratar ayuda, implicarse de verdad en la crianza. El gesto de tomarse un café juntos, de sentarse en la mesa a la hora del desayuno, esas acciones que en otro tiempo podrían parecer triviales, ahora se volvieron actos revolucionarios. Carla, por su parte, se defendió con la lógica de quien ha construido su identidad alrededor de la disciplina. Dijo que necesitaba control, que la casa funcionaba con reglas. Pero en la disputa entre una vida ordenada y la dignidad de una persona, alguien debía retroceder. Y el que tenía poder en ese momento era Ricardo. Los minutos que siguieron fueron una mezcla de revelaciones y silencios. Cada frase abría una herida y al mismo tiempo posibilitaba una cura. Había en la casa un movimiento parecido a la lluvia que limpia un piso. Las gotas son incómodas, pero dejan todo más nítido. En el tiempo que siguió, antes de que llegaran las consecuencias externas, esa visita oficial que, más tarde, tocaría la puerta como un martillazo en la madera, se comenzaban a dibujar líneas nuevas. Un hijo que empezaba a mirar, una madre que empezaba a hablar y una nuera que, por primera vez, perdía control. Pero las verdaderas transformaciones pendientes todavía no se habían manifestado. Había que decidir no solo con palabras, sino con actos que transformarían la rutina de la casa. La primera parte de esa transformación acababa de comenzar. La verdad había salido, la grieta se había abierto, y en esa grieta, por primera vez en años, se filtró la posibilidad de algo tan simple y radical como el cuidado compartido.
La verdad, una vez pronunciada, no se queda en el aire como un vidrio fino, cae y resuena. Ricardo suspendió el gesto de buscar explicaciones para encontrar una responsabilidad que no tenía marcha atrás. No fue un acto teatral, fue una decisión gradual, casi mecánica. Dejó el pasaporte en la mesa, tomó el teléfono y marcó un número que conocía bien. No llamó para regatear ni para minimizar. Llamó a quien podría poner orden sin convertir la casa en arena movediza. Al doctor Eduardo Moreira. Pocas horas después, la casa que había sido escaparate y rompecabezas de apariencias mostró un rostro distinto. El doctor Eduardo llegó con papeles en mano, con la rigidez amable de quien representa la ley, pero no la confunde con justicia. No vino a castigar por el gusto de hacerlo, ni para exponer a nadie más de lo necesario. Vino con la función de escuchar, de registrar, de colocar límites. Tocó la puerta con respeto, miró a María Lucia con una cortesía genuina y le preguntó si deseaba formalizar lo que había contado. Ella lo miró y por primera vez desde hacía años respondió por sí misma, sin que nadie le dictara el tono. «Quiero que conste», dijo, «que quede por escrito lo que me hicieron. No busco castigos porque sí, busco que nadie vuelva a creer que el miedo es un medio de supervivencia». Esa frase, meditada y serena, marcó el trayecto siguiente. No fue una denuncia salida de la rabia de un tercero, sino una palabra elegida por la propia persona agraviada. Ricardo estuvo al lado, pero no en el centro. Aceptó la decisión de su madre con la gravedad que merecía. Apoyó la petición de que se pusiera en registro todo lo vivido. Y el doctor Eduardo, con voz baja que evitaba cualquier espectáculo, explicó los pasos simples: tomar declaración, documentar las pruebas visibles, las marcas, las tareas impuestas, los testimonios, y solicitar una intervención que pusiera distancia entre la acusada y la vivienda mientras se investigaba. Nada de promesas grandilocuentes, solo procedimientos básicos para proteger a quien lo pedía. Había un silencio tenso en la sala cuando sonaron 3 golpes en la puerta principal. Eran golpes firmes, oficiales, que detuvieron el aire como quien espera el veredicto de una presencia. Comandante Enrique entró con la compostura del que ha visto muchas casas, muchas historias, y sabe que cada una pide una manera distinta de intervenir. Sus movimientos eran precisos, su voz templada. No llegó para dramatizar, llegó para escuchar, para anotar, para proteger. «Señora María Lucia», dijo con respeto, «¿quiere que uno de nuestros agentes le acompañe y esté en la casa mientras se hacen los trámites?» Ella asintió. No necesitaba indulgencias, necesitaba compañía. A su lado, Ricardo sintió que una parte de su mundo dejaba de depender de su silencio, y que de algún modo eso era una liberación tanto para su madre como para él mismo. Carla, al ver a la autoridad, buscó un argumento calculado. Intentó describir la situación como un malentendido, una exageración, una discusión de casa. Quiso pintar su conducta como diligencia necesaria. Pero la presencia del doctor Eduardo y del comandante hizo que sus palabras perdieran el tono de control. Sus explicaciones, una vez desgranadas ante el relato de la propia afectada, comenzaron a sonar débiles. La policía tomó nota, registró declaraciones y pidió que por el momento la persona acusada se retirara de la vivienda para garantizar el bienestar de la denunciante. No fue una escena cinematográfica de esposas y gritos, fue una separación práctica. Carla fue escoltada fuera de la casa para ser entrevistada en la comisaría. Caminó con ese gesto que mezcla sorpresa y desorientación, como si se hubiera topado por primera vez con las consecuencias de su propia manera de ordenar el mundo. Nadie gritó, pero el ruido de la puerta al cerrarse tuvo la contundencia de un punto definitivo. Las consecuencias, en ese primer día, fueron básicamente visibles y simbólicas. La casa recuperó un aire distinto. Un lugar que había funcionado a 2 velocidades empezó a respirar de modo más uniforme. No porque la solución fuera instantánea, esa forma de reparación no existe, sino porque los actos pequeños, cotidianos y repetidos comenzaron a reescribir la rutina. Ricardo no hizo grandes discursos, hizo cosas. Canceló el vuelo que tenía esa misma noche.
Alguien podría pensar que es un gesto mínimo frente a años de ausencia, pero fue el gesto que abrió un camino, estar en la casa, no como un espectador que envía fotos bonitas, sino como un ser presente. Las mañanas que vinieron no fueron un montaje de perfecciones, fueron torpes, sinceras y reductoras de orgullo. Ricardo aprendió a preparar café. Lo hizo mal las primeras veces, quemó un poco la leche, tardó en cortar el pan, pero lo hizo. Se sentó a desayunar y sin etiquetas pidió que la abuela contara una historia. María Lucia al principio se sorprendió de que la taza quedara en la mesa por más de 5 minutos y de que alguien le preguntara por un pequeño detalle que ella creía irrelevante. Se permitió responder con algún recuerdo de su infancia, con la voz que no estaba mediatizada por la culpa del sacrificio. Contratar una ayuda fue una decisión práctica. Alguien que no fuera la nuera ni la propia casa, quien asumiera las noches, la cocina o el cuidado de los nietos. Pero la contratación no resolvía la cuestión de la dignidad. Había que reconstruir la experiencia de sentirse escuchada. Ricardo entendió eso y no delegó todo. Aprendió los nombres de los dibujos pegados en la nevera, habló con los niños mientras leía un cuento, recogió una galleta que cayó al suelo y la devolvió con una sonrisa para que el niño no pensara que su mano era un problema. Esos gestos, repetidos día a día, fueron la medicina que la casa necesitaba. La reparación no fue solo práctica, fue también simbólica. Ricardo se sentó con su madre y la invitó a reorganizar la casa, no para hacerla más elegante, sino para que ella eligiera qué cuadros ver al despertarse, qué cojín llevar al sillón y a qué hora quería recibir visitas. Le pidió opinión sobre el jardín y le cedió espacio en el teléfono para planear una salida. Eran decisiones sencillas que, sin embargo, devolvían una cuestión central, la agencia. María Lucia volvió a tener decisiones propias y eso cambió su postura frente a la vida. Carla en algún momento buscó explicaciones en otras voces. Habló con amigas, con personas que valoraban el orden, con quienes entendían la disciplina como virtud central. Algunas miradas la trataron con dureza, otras la miraron con incredulidad. Ninguna justificación pudo revertir la sensación de que su forma de sostener el hogar había sido una expulsión constante de las necesidades humanas. No la defendemos ni la condenamos en bloque. La mostramos como persona que tomó decisiones que dañaron a otra. Frente a la presencia de la policía y a la posibilidad de una investigación, aceptó, en la entrevista que le hicieron, que quizás su método fue excesivo, que la prioridad a la imagen le nubló la visión de las personas. Fue una frase que sonó a defensa y a reconocimiento a medias. El proceso legal seguiría su curso, con preguntas y comprobaciones, pero lo decisivo ya había ocurrido en la casa. La voz de María Lucía había sido escuchada, y su hijo decidió acompañarla. El vecindario, al enterarse, no se volcó en juicios tajantes, sino en comentarios de asombro. No sabía, parecían tan bien puestos. Siempre imaginé que su vida era perfecta. Para algunas personas, la noticia fue un llamado de atención sobre cómo la apariencia a menudo oculta heridas. Para otras, una invitación a mirar con más cuidado a sus propios hogares. La comunidad reaccionó con discreción. Nadie buscó hacer espectáculo. Y quizás esa discreción fue otro gesto de reparación. No convertir el dolor ajeno en anécdota de cafeína social. Los días siguientes mostraron procesos menos dramáticos y más humanos. Ricardo empezó a desaparecer menos. Fue a las reuniones escolares de los nietos. Dejó mensajes que no eran solo «¿todo bien?», sino «voy a pasar al mediodía para ver cómo estás». Compró una cafetera decente y aprendió a usarla sin pedir ayuda. Organizó tardes en las que su madre podía recibir visitas selectas y no delegó todo en un protocolo. Fue él quien recibía a quienes llamaban. Las conversaciones se volvieron menos grandes y más efectivas. ¿Cómo se reparte el trabajo doméstico? ¿Qué límites había que poner? ¿Quién llamaría a la abuela si algo pasaba? Fueron preguntas prácticas que exigían acciones concretas. María, por su parte, empezó a encontrarse en pequeños actos que devolvían la dignidad. Volvió a cuidar una planta que alguien le había regalado años atrás. La limpió, la regó, la dejó en la ventana donde el sol le daba la mañana. Se sentó a bordar en el salón mientras alguien le servía un trozo de pan que ella no tuvo que preparar. Su risa volvió a presentarse con menos culpa. Empezó a caminar por el barrio con paso seguro y a saludar a quienes de antes le parecían vecinos lejanos. La gente, al verla,
Dejó de verla como la abuela que está por si acaso y la empezó a ver como una mujer con historia y voto. Eso no borró lo sucedido, pero cambió la tonalidad del presente. Hubo momentos de fricción. No todas las heridas cicatrizan en línea recta. Ricardo tuvo que enfrentarse a su propia culpa, noches en que el sueño se negaba a venir porque la imagen de la esponja en la mano de su madre volvía como una cinta que repite una escena. Había días de arrepentimiento que no se curaban con hechos rápidos, necesitaban tiempo, conversaciones y sí, algunos errores. A veces se encontró reaccionando de forma defensiva cuando alguien le preguntaba sobre lo ocurrido, otras aceptando comentarios que le dolían. El cambio, en él, fue cotidiano, hecho de faltas y recomienzos. Lo importante fue que no volvió a asumir que una disculpa era suficiente. Supo que reparar es actuar de modo sostenido. En una de esas tardes, alguien organizó una pequeña reunión íntima con vecinos y amigos de confianza para decir en voz alta que la casa iba a funcionar de otra manera. No fue un tribunal, fue un encuentro con café y pan, con testimonios cariñosos y con la intención de escuchar. María habló ante pocos y sin aspavientos, agradeció por la compañía, pero también solicitó que la inercia del silencio no volviera a instalarse. Dijo que su silencio había sido una moneda que pagó para sostener una realidad ajena, ahora ya no la quería usar más. La gente escuchó y algunos, conmovidos, ofrecieron ayuda práctica, acompañarla a caminar al parque, traerle libros, abrir el teléfono para que supiera usarlo mejor. Eran gestos que no afirmaban grandezas, sino disponibilidad. Mientras tanto, el proceso jurídico caminó con la calma necesaria de quien no se apresura a sentenciar vidas. Se hicieron declaraciones, se juntaron pruebas y se evaluó la situación. Carla tuvo que responder por su conducta ante la autoridad. No se trató de una greña pública sobre quién tenía razón, sino de una evaluación seria de cómo una conducta repetida pudo haber vulnerado a alguien. En la conversación con sus propias motivaciones, Carla expresó temor, miedo a perder estatus, a ser señalada, a ver fracturadas las bases de su identidad. No se le buscó demonio, se le pidió que asumiera consecuencias y que en la medida de lo posible se hiciera cargo del daño provocado. Para algunos, esa era la primera vez en que su mundo pedía rendición de cuentas. La justicia, en el curso de esos días, actúa en forma procesual, entrevistas, constancias y la posibilidad de medidas cautelares. No hubo promesas de castigos espectaculares, hubo sí medidas sencillas y firmes, distanciamiento temporal, seguimiento y la recomendación de un espacio para que las partes, si así lo deseaban, trabajaran la forma en que se relacionarían hacia el futuro. El punto de inflexión no fue un juicio mediático, sino la decisión privada de quienes vivían en la casa, cambiar la forma de cuidarse. A partir de aquel momento, se abrió una nueva rutina que combinó lo práctico con lo emocional. Ricardo aprendió a asistir a controlarlo, no para fiscalizar, sino para acompañar. Fue con su madre a citas, no médicas específicas, sino revisiones generales, conversaciones con especialistas que le ayudaran a entender cómo mover sus rutinas para que le fueran más ligeras. Empezó a participar en la crianza cotidiana, llevar a los nietos al colegio, recogerlos, preguntarles por sus pequeñas alegrías. Y lo hizo con la torpeza cálida de quien descubre el gozo de lo cotidiano, después de años de priorizar lo extraordinario. Hubo un acto que para muchos sintetizó la reparación. Ricardo reorganizó su agenda. No la eliminó por completo, no se trata de demonizar el trabajo, pero la redujo. Aprendió a decir no a una reunión que podía esperar y a estar presente en una función escolar. Empezó a valorar las cosas que no se miden en contratos. Una tarde en que su madre le enseñó una receta, un paseo al atardecer contando historias que no serían parte de un informe financiero. Esas horas, repetidas, fueron lo que lentamente reconfiguró la casa. La relación con Carla no terminó en un acto de venganza ni en una humillación pública. Se impusieron límites. No podía volver al mismo lugar sin un acuerdo previo. La familia, por su parte, decidió que cualquier relación futura tendría que pasar por un proceso de responsabilidad, y si correspondía, por la reparación. Algunas puertas permanecieron cerradas. Otras, si las condiciones lo permitían, se dejaron entreabiertas para conversaciones lentas y sinceras. No se trató de perdonar por la fuerza, sino de permitir que el tiempo y las acciones mostraran si había un cambio real. Mientras tanto,
La casa, literalmente, aprendió a respirar. La luz de la mañana ya no daba a un salón impecable, donde todas las cosas estaban ornamentadas para la foto. Daba a una mesa con tazas de distintas formas, con dibujos infantiles pegados en la nevera como un mapa de pequeñas geografías afectivas. En la cocina, alguien dejó plantado un timer que marcaba la hora en que la familia se reunía para desayunar. No era una regla impuesta por un manual, era un recordatorio de que la presencia cotidiana importa. El gesto final, en términos simbólicos, ocurrió una tarde en la que Ricardo encontró una carta vieja dentro de un cajón. No era un acta, ni una queja. Era una letra espaciada, de tinta corrida, con una frase breve. Cuida la casa, pero no te olvides de cuidar a quienes te cuidaron. La leyenda pareció clavarse en su pecho con la nitidez de lo inevitable. La tomó, la leyó en voz alta y se la dio a su madre. Sus manos temblaron, y no por debilidad, sino por gratitud. Fue un reconocimiento público y privado. A medida que los meses pasaron, la historia dejó de ser un escándalo de pasarela para convertirse en un relato que algunos contaban con reserva y otros con alivio. Primero no lo vi, pero ahora están mejor. No porque todo estuviera resuelto, las cicatrices no desaparecen, sino porque una decisión de reparar y de escuchar a la persona que había soportado lo que soportó, había transformado las prioridades. Ricardo dejó de medir su presencia en viajes y la empezó a medir en momentos compartidos. María dejó de pensar que su silencio era la moneda más valiosa. Carla, por su parte, tuvo que mirar sus motivos y asumir consecuencias. Algunas puertas se cerraron y otras quedaron para ser abiertas con condiciones. Un día, alrededor de la mesa que ahora reunía a la familia, sucedió algo sencillo. Los tres generaron una conversación en la que no se eludían los errores ni se los explotaba. Se hablaron las verdades con respeto. Hubo lágrimas, sí, hubo también risas. Se habló de límites y se acordaron horarios. Se pidió ayuda cuando era necesaria, y se celebraron las pequeñas victorias como si fueran conquistas mayores. Fue un acto de valentía y humildad, no fingir que nada ocurrió, sino construir un presente distinto. La casa que había sido escenario de humillaciones aprendió con ayuda y con esfuerzo a valorar la dignidad de aquellos que la habitaban. La reparación no fue un acto aislado, fue un tejido de gestos, la mano que se apoya en la de la madre, la charla con los nietos, el café compartido, la escucha que no juzga. Y en ese tejido, la justicia, la ley y el acompañamiento social cumplieron su papel. No salvaron todo, pero crearon condiciones para que la vida se rehice con menos miedo. Si llegaste hasta aquí, te queda la pregunta abierta. ¿Qué harías tú en el lugar de esa madre, de ese hijo, de esa nuera? ¿Cómo podrías proteger la dignidad de quienes te rodean antes de que el silencio empiece a costar demasiado? Comparte esta historia con quien creas que necesita escucharla y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú para que el cuidado no sea una deuda que paguen los más vulnerables?